Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Vamos a esperar 2 minutitos que vayan entrando todos los participantes y vamos a comenzar, ¿vale? Un minutito y empezamos. Bueno, se ve mi pantalla, ¿no? Sí, sí. Sí. Vale, bueno, pues nada, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo webinar que venimos asiduamente realizando cada mes desde el grupo Ingertech. Y bueno, pues la temática del día de hoy va a estar relacionado con la publicación de la nueva ISO 14001 del 2026 que ha sido publicada recientemente. Y bueno, pues como hay bastante interés sobre los cambios que nos trae esta normativa, cómo debemos de enfrentarla en nuestra empresa, si ya estamos certificados, qué debemos de hacer, si estamos en proceso de certificación o si queremos certificarnos e implementar la ISO 14001, bueno, pues es una de las temáticas que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a eso, pues como dice aquí, descubrir los cambios de la nueva versión para la gestión ambiental. Bueno, me presento, aunque creo que ya me conocéis porque veo aquí muchas caras, muchos nombres conocidos. Yo soy Marta Cobos, soy la directora comercial del grupo Ingertech y bueno, pues me encargaré de moderar este webinar y bueno, pues que impartirá en esta ocasión mi compañera de consultoría, Carmen de la Gándara. Bueno, para los que no nos conocéis o por refrescar un poquito qué es lo que hacemos, y aprovechar bueno, pues para comentar algunas cositas. Vale, bueno, pues nosotros somos una consultora que prestamos servicios de consultoría especializados en materia normativa a empresas y al sector público a nivel nacional e internacional. Estamos muy, bueno, pues muy focalizados al cumplimiento pues, en el ámbito de normativa ISO y cualquier otra normativa pues también relacionada. Y bueno, pues de obligado cumplimiento o de voluntario cumplimiento en las organizaciones. Estamos divididos en diferentes secciones, ¿vale? Y bueno, pues estos son un poco todos los ámbitos sobre los cuales que trabajamos. Hoy lo que nos ocupa, bueno, pues estaría dentro de las normativas ISO tradicionales, ¿vale? La ISO 14001, aunque bueno, pues tiene mucho de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, como vamos a ver en el día de hoy. Ahí pues tratamos normativas como 9.000, 14.000, 45.000, etcétera, etcétera. Luego, bueno, pues tenemos un área de igualdad que se dedica, bueno, pues sobre todo al cumplimiento en el ámbito de planes de igualdad y planes de LGTBI, sostenibilidad y responsabilidad social, bueno, pues con muchas normativas y cumplimientos que tenemos a día de hoy, como pues, por ejemplo, pues huella de carbono, los estados de información no financiera, memoria de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Luego, bueno, pues un área muy importante para nosotros es el ámbito de tecnología de la información y ciberseguridad, donde, bueno, pues trabajamos normativas como 27, Esquema Nacional de Seguridad, 22301, cumplimiento de normativa NIS 2, bueno, pues y muchos más proyectos en este sentido. Y bueno, pues hemos sacado un spin-off, por así decirlo, pues que está tomando mucha relevancia hoy día, que es el cumplimiento en materia de inteligencia artificial. Aquí, sobre todo, lo que estamos trabajando y desarrollando actualmente es el cumplimiento en la ISO 42001 y la normativa ISO de inteligencia artificial, que está teniendo una proyección exponencial, y también el cumplimiento normativo en el RIA, Reglamento de Inteligencia Artificial, o EU Act, que también entrará de obligado cumplimiento a partir de agosto, ¿vale? Esto es relevante e importante también que lo conozcáis. Y luego en materia de compliance, bueno, pues trabajamos normativas pues de compliance penal, la UNE 19601, 37001, antisoborno, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que podáis ver, bueno, pues aquí hay un resumen de los principales servicios, pero bueno, pues si visitáis nuestra página web, pues podéis encontrar también otros aspectos relevantes.
Como ventajas competitivas, pues qué deciros, aquí hay algunos datos, pero bueno, pues sobre todo el grado de fidelización y recomendación de nuestros clientes, el nivel de experiencia, tanto en años como en clientes, el nivel de consecución de los objetivos de los mismos, la capacidad que tenemos de prestar servicios tanto dentro como fuera del país y bueno, pues la eficiencia, rapidez y bueno, pues nos enfocamos en una consultoría que sea muy práctica y que bueno, pues que los proyectos no se dilaten en el tiempo. Respecto del webinar de hoy, bueno, pues va a seguir el esquema tradicional. Bueno, pues estaremos hasta y media o 40 hablando Carmen, ¿vale? Hablando sobre la transición a la ISO 14001 del 2026, ¿vale? Cuáles son los nuevos cambios y cómo es este proceso de transición. Luego abriremos el turno de dudas y preguntas, que como sabéis, las tenéis que dejar por escrito en el chat y luego las contestamos al final. Las podéis ir formulando a lo largo del webinar o al final y ya luego las recopilaremos. Sabéis que este webinar está siendo grabado, mañana lo recibiréis, será subido también al canal de YouTube. Y bueno, pues nada, estáis silenciados, lo dicho, están siendo grabados y las preguntas al final. Pues nada, aquí están nuestros datos de contacto, estos son nuestros emails, nuestros teléfonos para cualquier cosa que necesitéis. Y nada, pues vamos a dar paso a Carmen para que nos cuente qué van a consistir estos cambios. Muchas gracias, Carmen. Vale. Vale, veis mi pantalla correctamente, ¿verdad? Sí, se ve, se ve. Vale, genial. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Bueno, pues gracias a todos también por asistir hoy aquí, por hacernos un huequito en vuestras agendas para ver un poco bueno, pues de todo esto de la nueva ISO 14001 de gestión ambiental, a ver un poco pues de qué va, ¿no? Vale, a mí me gustaría hacer un poquito un refresh de qué es esta normativa, aunque bueno, muchos de vosotros seguro que ya la tenéis implantada y la conocéis, pero bueno, por refrescarlo un poco, como ya sabéis, es un estándar que no va de ser verdes porque sí, sino de medir el impacto real, cumplir con la ley y pues alcanzar unos objetivos que le den valor a la empresa, ¿no? Esto cubre pues aspectos esenciales como la gestión de residuos, el seguimiento del desempeño ambiental y los compromisos ambientales que tiene una organización, ¿no? Vale. Entonces, ahora, mm, ¿por qué se actualiza la norma? Vale, esta norma, la primera versión fue de 2015, entonces el mundo tal y como lo conocemos desde 2015 hasta hoy ha cambiado bastante. Entonces, ahora mismo esta norma simplemente se enfoca un poquito más en lo que viene siendo sostenibilidad real, en la cadena de suministro y en la gestión de riesgo. El mundo pues, ha cambiado mucho, tenemos ahora mucha presión regulatoria desde Europa, sobre todo con los criterios SG, los de medio ambiente, de sociales y de gobernanza del buen hacer de las empresas. Y bueno, ya el cambio climático supone una emergencia real y, y que puede llegar a cortar las cadenas de suministros y paralizar fábricas o empresas de todo tipo. Entonces, básicamente es una herramienta de supervivencia y que simplemente se busca alinearse un poquito mejor con los criterios y con la vida y el contexto actual, ¿no? Entonces, vale, ¿cuáles son los principales cambios que vamos a tener en esta nueva versión? Pues como ya he dicho, los principales cambios se versan sobre la sostenibilidad real, la cadena de suministro y la gestión del riesgo. Principales cambios, pues hace mayor énfasis en riesgos climáticos, más aún si cabe, porque la anterior versión sí que hablaba sobre el cambio climático, esta hace mayor énfasis y busca que aparezcan términos como biodiversidad, los recursos naturales y la contaminación. También va un poco sobre pensar que este es un cambio bastante importante que veremos a continuación. Va un poquito sobre pensar un poco antes de actuar y tiene un enfoque estructurado en la planificación y gestión de cambios del sistema. Todo aquel cambio
que se vaya a incorporar en la empresa, ahora hay que medirlo bajo la lupa de la sostenibilidad y teniendo en la mira siempre criterios ambientales. Luego, también la cadena de suministro es algo clave. Hay que hacer un control operacional a todos los productos, servicios que tengamos, todos los procesos provistos externamente y no solo los subcontratados. Y luego va a haber un cambio en cuanto a terminología de requisitos legales. Ya no solo va a ser un mero listado de requisitos legales, sino que hay que poner el ojo en todas las obligaciones de compliance. O sea, el término, los requisitos legales no es que desaparezca en sí el documento, sino que se actualiza y engorda. Y hay que tener en cuenta todos los compromisos que nos ponemos como empresa, no solo la legislación actual y tener un mero listado de los requisitos que nos aplican. Vale, cambios en cuanto al contexto y las partes interesadas. Básicamente, esto se trata de que ya no vale renovar el DAFO año tras año con unas pocas pinceladas, sino que van a buscar los auditores cómo analizamos fenómenos externos, cómo la escasez de recursos puede afectar a la operatividad de la empresa, cómo afectan las partes interesadas, pues un cliente grande exige cero emisiones, por ejemplo, que eso se convierte en una obligación de compliance y es vinculante para vosotros. Entonces, como el cambio climático sigue en escena, pero todavía se hace más énfasis. Se mira las instalaciones, la logística, cómo afecta y sobre todo se busca en el DAFO que aparezcan términos como o que se haga un repaso de contaminación, recursos naturales, la biodiversidad y luego pues cómo todas las expectativas de nuestras partes interesadas, de clientes, inversores y demás, y bueno, trabajadores y demás, pues cómo afectan a nuestra organización y cómo nosotros los afectamos a ellos. En cuanto a la política ambiental y el liderazgo, que bueno, es algo que va de la mano, básicamente hay que echarle un vistacito a las políticas ambientales, si son ya de 5, 2, 3 años, no valga seguramente, hay que reescribirla pensando en los criterios SG actuales. Pues todo el tema de comportamientos con la sociedad, todo el tema de governance, de buen hacer de las empresas y los aspectos ambientales. Vale. Luego, uy, perdón. En cuanto a valoración de aspectos ambientales y el ciclo de vida, pues simplemente se va a hacer un control más exhaustivo y se va a ampliar el alcance. Digamos que antes los aspectos ambientales la evaluación era dentro de la nave, dentro de la empresa, pero ahora la matriz todavía es más robusta, es más importante. Va a haber una clarificación entre las situaciones de emergencia normales y las anormales, y luego se va a ampliar el alcance. Sobre todo hay que pensar en aguas arriba, toda la parte de extracción y de dónde vienen nuestros proveedores y el comportamiento de nuestros proveedores y todo lo que pasa, por ejemplo, si somos una empresa que hace envases, pues qué pasa con el uso del producto y el fin de vida de ese producto, ¿no? Entonces es un alcance de aguas arriba y aguas abajo. Vale. En cuanto a los riesgos y oportunidades, ahora es un registro que se separa. Antes era muy común en un mismo documento tener en cuenta los riesgos y oportunidades. Ahora es similar, pero se separa esta identificación. Y esto se exige que se documente. Entonces, básicamente es un tema de orden, pero hay que cambiar las matrices de los riesgos y oportunidades, dejarlo documentado y no pensar en términos de meterlo todo como en una costelera, sino separarlo y revisar, sobre todo, habría que recuperar el procedimiento de riesgos y oportunidades, como lo sacamos, y revisarlo y ver qué cambios habría que hacer.
Vale, ahora en cuanto a la planificación de cambios, esto es, bueno, como ves, es la estrella, ¿no? De la nueva revisión, es uno de los puntos más importantes, así que ojo con esto. Pero bueno, ya no vale con improvisar, sino que ahora cualquier cambio que pueda afectar al sistema de gestión ambiental, hay que pensárselo dos veces y hay que documentarlo de manera planificada. Antes de cambiar un proceso, cambiar un proveedor, cambiar una máquina, cambiar una manera de trabajar o cualquier cambio en la empresa, debe ir documentado. Debe tener un protocolo, debe tener evidencias de qué cambios vamos a tener con el medio ambiente, qué impactos ambientales podemos tener, tanto a mejor como a peor, o las consecuencias negativas o positivas de cualquier mínimo cambio. Entonces, esto es uno de los cambios más importantes que introduce esta revisión de la ISO. En cuanto a la comunicación y la información documentada, pues esto nos da cierta flexibilidad porque ahora es lo que promueve la norma es tener simplemente la información disponible, entonces es muy cómodo al final todo el tema de los formatos digitales. Luego, para la parte de comunicación, lo que se va a revisar básicamente es que no haya greenwashing, sino que realmente todos aquellos compromisos, todo aquello que estamos diciendo que la empresa va a hacer o quiere hacer, pues que se pongan medidas y que se esté haciendo. Y esto el auditor pues va a revisarlo y va a pedir evidencias de todo. Y el tema de concienciación, pues empoderar a los empleados y realmente seguir haciendo esa labor aún más si cabe de concienciación y de externalizar los programas de formación interna. Vale. En cuanto a cadenas de suministros y la operativa, pues el control operacional se amplía, como ya he dicho antes, a toda la cadena de suministro, todos los procesos, los productos, los servicios, no solamente los subcontratados, sino que todos se van a valorar a nivel medioambiental. Luego, mm, la todos los criterios ambientales hay que evaluarlos, hay que evaluar el control y la influencia que tienen, hay que extender controles a los proveedores relevantes y revisar los proveedores más importantes que tenemos, a ver realmente qué certificados y qué están haciendo. Y como ya he dicho antes, también el ciclo de vida es bastante importante. Hay que tener en cuenta el ciclo de vida y la preparación de emergencias ante las posibles emergencias que pueda haber. Vale, en cuanto a la evaluación del desempeño y mejora, pues ya llegando al final del ciclo, se refuerza una evaluación del sistema de gestión integrado. Va a haber todavía más énfasis en los KPI, los Key Performance Indicators o los indicadores, y realmente se va a revisar más qué está pasando con todos aquellos indicadores que no se están cumpliendo, qué medidas vamos a tomar o por qué está pasando eso y no como un mero cumplimiento de la revisión, sino realmente pensando en realmente actuar con todo aquello que esté habiendo una desviación, una desviación. En cuanto a la revisión por la dirección, se añaden entradas como las tendencias, las quejas y la integración. Hay que evidenciar todos estos resultados y la eficacia y hacer un proceso de reflexión sobre, bueno, qué acciones correctivas vamos a tener con todo aquello que no esté cumpliendo con los resultados que deberíamos estar teniendo. Y luego, pues la mejora, como en todas las normativas estas, pues siempre la filosofía continúa siendo la mejora continua, pero se simplifica pues estructuralmente. Ahora pues deben tener una relación más directa con los hallazgos y la evaluación del desempeño que estemos teniendo. Vale, entonces, bueno, esto está muy bien, pero básicamente por aterrizarlo un poco, pues que van a ver en la certificación, ¿no? A dónde van a poner la lupa los auditores.
Bien, pues en primer lugar, la política se va a revisar que tenga un compromiso expreso con ecosistemas y con el clima. Luego también se va a revisar la cláusula 6.3, que es todo el tema de planificación de cambios, pues si hay una evidencia o unos registros de antes de hacer cambios en, bueno, aquí en tu fábrica, pero realmente en cualquier organización, cualquier empresa, siempre se realizan cambios, pues qué evidencia, qué registros estamos teniendo y si estamos realmente evaluando qué va a pasar con ese posible, pues una maquinaria nueva que queramos adquirir, un proveedor nuevo, cualquier cambio que haya una base de, bueno, estamos realmente haciendo las cosas con cabeza y pensando por qué queremos cambiar. Luego, los proveedores también se van a mirar bajo lupa de dónde vienen, por qué los tenemos y qué criterios ambientales tienen. Y luego, pues, obligaciones de compliance porque están actualizadas, que se evalúe pues, rigurosamente y que no sea todo papel mojado, sino que realmente se haga un poquito más de énfasis en que se estén cumpliendo no solo los requisitos legales, sino aquellos compromisos que nos estemos comprometiendo o que a lo mejor nos pida, por ejemplo, un cliente nos exija tener la huella de carbono, pues realmente que no sea un mero compromiso, sino que se tomen medidas. Vale, entonces, por recopilar un poquito, grosso modo, los cambios, tenéis aquí una tabla, pues básicamente son tres grandes cambios, ¿no? Estaría en cuanto a la cláusula de contexto y expectativas, la cláusula más de liderazgo y la política, el ciclo de vida y los riesgos de oportunidad, que bueno, esto realmente sería un poco lo mismo. Pero el DAFO de uno genérico pasamos a uno pensando en diversidad, contaminación, obligaciones de compliance, de un compromiso general de la dirección y una política estándar, digamos, a algo un poquito más dinámico y una política ambiental que incluya explícitamente ciertos términos y reflexionar sobre los ecosistemas y cómo nos vamos a adaptar al clima o a las situaciones climáticas adversas que nos puedan venir. En cuanto al ciclo de vida, se amplía para tener en cuenta tanto aguas arriba, como todos los proveedores, extracción y todo lo que nos viene pues, desde arriba, como el uso del producto, el fin de vida del producto, o sea, aguas arriba y aguas abajo. Por otro lado, la riesgos y oportunidades es lo mismo, pero se separan. Se identifica por un lado los riesgos y por otro lado las oportunidades y por otro lado cómo se va a la planificación de acciones que sale de todo esto, ¿no? Se analiza por separado en lugar de hacerlo de manera conjunta. Eh, bueno, el gran cambio, valga la redundancia, es la gestión del cambio. Como, bueno, todos los cambios que podamos incluir en la empresa exige una evaluación ambiental. Luego, la comunicación de documentos pasa de ser obligaciones de compliance o sea, pasa a obligaciones de compliance a una transparencia que evita el greenwashing y a tener la información documentada disponible. Realmente lo que exige es que esté disponible. En cuanto al control de la cadena de suministro, pues todos los procesos, productos o servicios pues, que estén o servicios provistos externamente, pues se aplica a todos los proveedores clave que tenga la organización. Va a haber un control sobre la cadena de suministro de aquellos que son más claves para el desempeño. Y cerrando un poco pues con la evaluación del desempeño y la mejora continua, la revisión por la dirección, el documento integra tres bloques más. Los indicadores tienen que ser una medición eficaz y tenemos que hacer una reflexión sobre lo que se está cumpliendo, lo que no, y poner unidas para ello. Y desaparece la cláusula 10.1 de acciones ligadas al desempeño real. Vale. Proceso de integración. ¿Qué pasa si ya tengo otros sistemas? ¿Lo puedo integrar? Bueno, pues sí. Como ya sabéis, todas estas ISOs tienen
estructura de alto nivel, entonces la 14.000 de antes, la 9001, la 45.001, que es muy común verlas juntas, o incluso otras ISOs, tienen una estructura de alto nivel. Entonces, la idea es irlo integrando, no hacer el trabajo dos veces y simplemente trabajar con lo que ya tenemos e irlo adaptando para abordarlo de una manera unificada y, bueno, adaptar todos los sistemas en paralelo, no tenerlo por separado y al final es trabajar de forma más ágil y no teniendo eh, muchísimos documentos y evitando eso, un poco teniendo todo más ordenado y evitando la duplicidad de documentos. Vale, ¿cuánto tiempo tenemos para todos estos cambios? Bueno, pues sin prisa pero sin pausa, ¿no? No sé si escucháis bien Esta a norma Carmen, yo la... está... ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escucháis? Eh, No sé, te he escuchado un momento ahí retardada, no sé si es mi conexión o es la tuya, pero... Ah. mm, no sé, ¿sigo? Me ponen por Vale, aquí vale, que vale, se sigue, escucha bien. sigue, será mi Vale, conexión. vale, Nada, vale. nada. Sí, me ponen por aquí que se escucha bien. No, a lo mejor es... Bueno, pues nada, terminando. Cronograma para ponernos al día con todos estos nuevos cambios, adaptaciones y demás que tenemos que ir haciendo. Em, bueno, a ver, lo ideal es que si no tenemos todavía implementada una ISO 14001, pues ya ponernos al día con esta nueva versión, ¿no? Que acaba de salir del horno, se aprobó en abril del 26, o sea, hace nada, y tenemos 3 años para actualizar los certificados. O sea, los de la 14.001 de la versión de 2025 van a dejar de ser válidos en abril de 2029. Tenemos 3 años, así que bueno, hay cierta flexibilidad y poco a poco se puede ir transicionando y adaptándolo todo. Entonces, bueno, solo por volver a recordar un poquito todo este tema de la ISO del medio ambiente, los beneficios que tiene, pues lo primero de todo, ¿no? La mejora del desempeño, uy, perdón, la mejora del desempeño ambiental, lograr pues es una mejora coherente y un medible porque como ya sabéis, lo que no se mide, pues no se puede mejorar, entonces mejorar el desempeño que tenemos como empresa, a la par que ayudamos, o es la idea, a la par que ayudamos al medio ambiente, reducir nosotros también gastos, reducir el consumo de energía y recursos, cumplir con toda esta normativa, que viene una oleada de Europa imparable. Aumentar la credibilidad con nuestras partes interesadas y bueno, poder tener un mayor acceso a mercados globales, apoyarnos en cadenas de suministro fuertes, en mercados, poder acceder a mercados internacionales y tener también, al fin y al cabo, una mejor reputación como empresa. Esto todo, la edición de este año, pues va a tener aún más beneficios, pues ofreciendo una orientación más clara, una implementación fluida y, pues bueno, pues una compatibilidad total de esta integración. Entonces, bueno, ya si le doy el paso también a mi compañera y bueno, si tenéis alguna duda, preguntas, ruegos, comentarios, pues aquí estamos para, bueno, estos nuestros contactos también por si luego Vale, nos queréis escribir y dejo perfecto, de Carmen, compartir. muchas gracias. Vamos a Ya ver deja, ¿no? si Vale. tenemos alguna duda o alguna consulta. Vale. Bueno, yo comentaros un poco, nosotros desde Ingertec, bueno, como sabéis, hay un periodo, como ha comentado Carmen, hay un periodo de transición hasta el 2029. Entonces, bueno, pues lo interesante es que vayamos identificando pues cuál sería el momento más adecuado para hacer esa transición o ese cambio e incorporar esos cambios al nuevo sistema, ¿vale? Siempre muchas veces es una recomendación hacerlo de cara a las renovaciones, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si tenemos la renovación el año que viene o la siguiente, pues siempre es el momento más idóneo, ¿vale? Para hacerle el cambio de la versión. En cuanto
pues los que ya tengáis un servicio de mantenimiento de esta norma de manera continuada, bueno, pues que sepáis que tendríamos que incorporar una nueva propuesta, ¿vale? Para hacer las modificaciones pertinentes, ¿ok? Y bueno, pues también deciros que las entidades de certificación están como en un proceso de acreditación, es decir, que si necesitáis un certificado de ISO 14001 para dentro de 2 o 3 meses o estáis en un proceso ahora mismo de certificación, pues lo más probable es que, bueno, pues que todavía quizás no os podáis certificar bajo la nueva versión de la norma, porque bueno, pues todavía sabéis que tiene que haber un proceso de acreditación sobre la nueva versión y de momento pues no hay noticias de que haya ninguna entidad de certificación acreditada bajo la 26, ¿vale? Bueno, tenemos aquí algunas dudas, ¿vale? Yolanda nos pregunta que cómo asegurar que los inventarios de emisiones bajo GHG Protocol se alineen con los nuevos requisitos de ISO 14001 para no duplicar esfuerzos. Vale, pues bueno, esta versión de la norma sí que obliga a determinar si el cambio climático es un factor relevante y cómo lo afecta a los riesgos físicos y de transición y demás. Entonces, al final con el GH Protocol, pues ya tienes que justificar límites organizativos, tienes que justificar qué inventarios tienes, operaciones, servidores, viajes de empleados y demás. Entonces, bueno, pues yo creo que sirve como una buena descripción del contexto. Entonces, para alinearlo con la ISO, con el GHG Protocol, pues ya yo creo que los informes de GHG Protocol ya es una buena evidencia documental de que estás haciendo un análisis de contexto. Entonces, si por ejemplo, te piden clientes importantes tener el reporte GHG, pues se lo puedes registrar en la cápsula de partes interesadas como una obligación de compliance. Luego también, pues, como se exige identificar aspectos ambientales, pues es una forma de mirar aguas arriba a los proveedores y también aguas abajo hacia los clientes. Entonces, bueno, pues tanto se podría integrar tanto como esta forma de mirar aguas arriba, aguas abajo y para la parte de ciclo de vida y de aspectos ambientales como en la reflexión que hay que hacer un poquito de partes interesadas. Así que no sé si eso Perfecto, ha gracias. respondido. Vale. Bueno, Rafi Al nos final va pregunta, hola, todo. muchas gracias Ujú. por la información. Tengo una pregunta. Con el nuevo enfoque de la cláusula 8.1 en la cadena de suministro, ¿tenemos que despedir a todos nuestros proveedores si no tienen la ISO 14001 o no son 100% ecológicos? Vale, no, 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 para nada. Si no, a ver, al final todo va, como cualquier ISO, es un poquito bajo la filosofía de la mejora continua, entonces no es que haya que ser tan radical, sino que es como un filtro de homologación, ¿no? Lo que quiere la norma es que se deje de comprar a ciegas, por ejemplo, y que se empiece a evaluar un poquito el medio ambiente para ver a quién le compras. Entonces, si son 100% ecológicos, pues por supuesto que mejor, pero no hace falta que de primera sea todo 100% ecológico, sino que, bueno, tener unas reglas de juego claras, comunicarlas y poner, por ejemplo, objetivos con los proveedores. Por ejemplo, para renovar el contrato, pues necesito que me traiga la mercancía sin plásticos de un solo uso o no sé, que tenga cierto comportamiento. Cada caso sería diferente, habría que verlo, pero es Vale. más ir tratando con ellos y viendo cómo poco a poco podemos conversar con nuestros proveedores para irnos todos adaptando o bien elegir algunos que sí que ya desde cero sean sostenibles, pero no hay que eliminar a nadie así de primeras. Muchas veces ya también sabéis que la posición, ¿no? De cada, aquí hay que hacer la Ujú. balanza, ¿no? Y el equilibraje, ¿no? Sí. En ese sentido. Y bueno, yo sé de algunos de vosotros que estáis aquí que, bueno, pues tenéis requerimientos ambientales de parte de vuestros clientes. Es decir, vosotros mismos habéis tenido
que implementar un ISO 14001, habéis tenido que calcular vuestra huella de carbono por exigencia de terceros. O sea que cada vez más es una exigencia global entre cliente y proveedor estos criterios ambientales y de sostenibilidad, ¿vale? Igual que de seguridad, igual que de compliance, cada vez más estos requisitos ESG son más reconocibles entre las empresas. Entonces, bueno, pues poco a poco en vuestro sistema de gestión, ¿vale? Pues debéis de incorporar o hay que incorporar, ¿vale? Esos criterios ambientales para esa selección de proveedores. No significa que mañana, si tú tienes un proveedor sin 14001, pues directamente lo tengas que borrar de la lista y no tengas que contar con él. Pero bueno, pues eso, hacer esa poco a poco, esa mejora continua en ese sentido, ¿vale? Bien, de acuerdo. Luego Sara nos pregunta, ¿qué ciclo de vida tiene una consultora o una agencia? Es decir, una empresa un poco más en un enfoque de servicio. Vale, pues a ver, claro, los ciclos de vida parece que están muy enfocados a veces a fábricas y demás, pero cuando no fabricas o creas ningún producto, pues el ciclo de vida podría ser, por ejemplo, tecnológico o de movilidad. Pues un poco eso, ¿a quién le compras? Ordenador, por ejemplo, si eres sí, una consultora, alguien que da servicios, ¿a quién le compras todo el tema de ordenadores? ¿Qué servidores tienes? ¿Qué política ambiental tienen esos servidores? O pensando en aguas abajo, ¿qué pasa con todos los residuos electrónicos, ¿no? Con los ordenadores cuando se tienen que desechar, los portátiles o todo el tema del teletrabajo o cómo se mueven los empleados, si hay teletrabajo, si hay políticas de teletrabajo, si tenéis políticas de movilidad y todo eso. O sea, que no todo el ciclo de vida, que muchas veces pensamos en, no, yo no tengo vertidos o yo no contamino mucho, que hay muchas empresas así, no tengo grandes consumos, grandes residuos, pero bueno, es pensar siempre en términos de aguas arriba, aguas abajo, qué impactos tenemos pues, compras Perfecto. con proveedores y demás. Muchas gracias. Y luego Bisle nos pregunta que de las entradas por las tendencias en la revisión por la dirección, que si nos podrías dar un ejemplo, por favor. Vale, pues las entradas de la revisión por la dirección realmente se incluyen tres, que sería el análisis de tendencias, de indicadores y de tendencias de indicadores y de la evaluación del desempeño. Entonces sería evaluar todo un poquito más. O sea, toda la parte de generalidades, las tendencias, sobre todo tendencias a lo largo del tiempo. Es que, pues, evaluar quejas, el porqué de esas quejas y lo que se está haciendo con ellas y evaluar a lo largo del tiempo los indicadores. O sea, Ok, bueno, realmente va a ser muy, muy parecida. perfecto. Bueno, pues no sé si hay alguna consulta o alguna duda más al respecto. Eh, vale, creo que bueno, pues hemos hecho ahí un recorrido amplio por los cambios, ¿vale? Que bueno, pues habéis visto, ¿no? Desde la norma del pasada del 2015 a la actual. Bueno, pues ya cuando salió la del 2015, yo, algunos sois más jóvenes, pero yo me acuerdo Mm. perfectamente que decía, en 10 años, no sé qué, volverá otra vez. Bueno, pues en 10 años la tenemos aquí otra vez, todo cambia demasiado, demasiado rápido. Y bueno, también sabéis que estamos en puerta de que la 9001 también se publique, la nueva versión del 2026, porque se publicará en breve. Entonces quizá también es interesante pues que se pueda cometer esos cambios para los que tenéis sistemas integrados, ¿vale? Que normalmente pues sois la mayoría, los que tenéis una 9 y una 14 implementados, los que tenéis una 14 tenéis una 9, pues que podamos hacer ese cambio también integrado de las nuevas normas, ¿vale? Ya os avisaremos o Ujú. ya haremos una presentación de cuando tengamos el texto definitivo de la norma, que bueno, en realidad prácticamente ya está porque ya se publicó
el último borrador y bueno, pues nada, se nos viene aquí este periodo de transición que vale, bueno, pues nada, tendremos que acogerlo y ya está, ¿vale? Así que nada. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, muchas gracias a todos los asistentes. Me encanta que A al final luego vosotros. quede el webinar cortito porque así queda todo muy resumido, no se nos hace pesado y bueno, pues tenemos tiempo para hacer más cosas. Nos habéis preguntado si mañana, si vais a recibir la presentación, mañana junto con el vídeo de YouTube también recibís la presentación, ¿vale? Y bueno, cualquier duda, necesidad o cuestión que queráis, pues podéis contactar con nosotros, ¿vale? Así que nada, Carmen, muchas gracias a Elena también como siempre por estar pendiente de toda la organización del webinar. Y nada, pues nos veremos en julio, no lo sé todavía, porque bueno, ya empezamos periodo estival Ujú. y las ansiadas vacaciones, así que nada, seguimos en contacto y nada, muchas gracias y bueno, pues saludo a los nombres conocidos que veo por aquí. Venga, gracias, hasta luego. Bueno, muchas gracias por venir. Chao.